Muy buenas tardes, saludamos desde la Iglesia Adventista de Monrovia, un cordial saludo para nuestros amigos, para aquellos que nos escuchan. El tema que vamos a considerar ahora es muy importante. En la entrevista que tuvo nuestro Señor Jesucristo con Poncio Pilato, ocurrió algo interesante cuando estuvo delante de él. Bueno, sencillamente, en la entrevista que tuvo el Señor Jesús, ¿verdad? Delante de Poncio Pilato, él en la entrevista que tuvo con Cristo, Cristo le dijo, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Y Poncio Pilato, ¿verdad? Le dijo, ¿eres tu rey? Yo para esto he nacido, le dijo Cristo, para dar testimonio de la verdad. Y Pilato preguntó, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Bueno, la pregunta la hizo, pero no esperó la respuesta. Pero la pregunta de esta tarde, o delante de ustedes, delante de mí, ¿qué es la verdad? Todo mundo predica y dice que tiene la verdad. ¿Cuántas verdades hay? Hay una sola. Pero la respuesta la encontramos en la Biblia. La Biblia es su propio intérprete. Y en la pregunta, ¿qué es la verdad? La palabra de Dios nos contesta en el mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 17 y el versículo 17, nos da la primera respuesta. La pregunta de Pilato, ¿qué es verdad? San Juan 7:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esta es la verdad, la Santa Biblia. Esta es la verdad. Bueno, pero ¿qué más es la verdad? Bueno, en el mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, también se nos da la respuesta. La respuesta que Pilato debió haber recibido, ¿qué es verdad? San Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad de Dios. ¿Qué más? ¿Qué es la verdad? Es la pregunta de Poncio Pilato. Bueno, en el libro de los Salmos, en el Salmo 119, el versículo 142 del Salmo 119, nos da la respuesta a la pregunta, ¿qué es verdad? Dice el Salmo 119, versículo 142. Noten lo que dice la Escritura. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. La verdad está en la ley de Dios. Es verdad. ¿Qué más es verdad? Bueno, en la primera epístola de San Juan, capítulo 1, el versículo 8. Vamos a ver, aquí está. Primero de Juan, capítulo 5, versículo 6. Vamos a ver qué nos dice el apóstol San Juan. Aquí está la respuesta. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a ver, aquí está Primero de Juan, capítulo 5, versículo 6. Aquí está. Primera de Juan, aquí está. La palabra tiene la verdad. Dice el texto, capítulo 5, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Bueno, aquí la Biblia contesta la pregunta que hizo Pilato, ¿qué es verdad? En primer lugar dice la Biblia, santifícalos en tu palabra es verdad. En San Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la verdad. Ok, en tercer lugar, la santa ley. Salmo 119, versículo 142, tu justicia es justicia eterna y tu ley,
la verdad. Y por último, en 1 de Juan capítulo 3, el versículo 1 de Juan capítulo 3, el versículo 6 dice, allí dice, el Espíritu es la verdad. El Espíritu Santo es la verdad. Resumiendo, la verdad la encontramos en el Sagrado Libro de Dios. Esta es la verdad. Y este libro nos enseña que Jesucristo es la verdad. Bueno, todo el mundo cita la Biblia, todo el mundo habla de Cristo, pero luego viene la otra respuesta. Tu justicia, justicia y tu ley, la verdad. ¿Qué ley? La ley eterna, la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos, es la verdad. Cuando el joven dijo, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Guardar los mandamientos. Y le mencionó varios de esos mandamientos de la santa ley de Dios. Pero quien rectifica, quien justifica, quien nos guía a la verdad, es el Espíritu Santo. Ahí está la verdad. Ahora, quiero llevarles a una profecía que pisotearía estos 5 principios de la verdad. Recuerden que lo que ya hemos estudiado en el pasado, Dios le reveló al rey de Babilonia, al rey Nabucodonosor, Dios le reveló el destino de las naciones. Es algo extraordinario. Y cómo en nuestros tiempos todavía se han cumplido esa profecía. A Dios le reveló a través del rey Nabucodonosor, en un sueño tremendo que él tuvo, ¿verdad? En ese sueño que vio una imagen, cabeza de oro, pechos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro, y luego al final a los pies el hierro estaba combinado con el barro, de hierro y barro, y luego una piedra que viene sin mano humana hiere a la imagen en los pies y la desmenuza. Increíblemente Dios reveló el futuro desde los días de Daniel hasta nuestros días, y la historia se ha cumplido al pie de la letra. Dios inclusive le rectificó a través de otro sueño, es el destino de las naciones. En el capítulo 7, Dios le da una visión a Daniel, en el que ve el mar en tempestad, como dice el versículo 1, dice, el primer año de Belsasar, que era el nieto de Nabucodonosor, hijo de Nabonido, es verdad, él gobernó Babilonia en los últimos años, era corregente de Nabonido. Pero en el primer año de este regente, que era Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño. Dios revela a través de sueños y visiones. El sueño que tuvo Daniel era una visión profética, ¿verdad? Y dice que visiones de su noche mientras él estaba durmiendo, pero luego escribió el sueño y relató el principal sueño. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y vi que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar, y 4 bestias grandes y diferentes, la una de la otra, subían del mar. Bueno, y luego dijo, la primera bestia que vio subir del mar en tormenta, dice, era un león que tenía alas de águila. Estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, fue levantado del suelo y se puso a diestra sobre los pies a manera de hombre, y se le dio corazón de hombre. Luego una segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que la del otro. En su boca, entre los dientes, tenía 3 costillas y se le dijo, levántate, devora carne mucha. Después de esto miré y vi otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave y a sus espaldas. Esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y vi la 4ª bestia espantosa, terrible, en gran manera, fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba, desmenuzaba y las sobras las pisaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había visto antes, y ella tenía 10 cuernos. Miraba yo, contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos. Delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre, una boca que hablaba con gran insolencia. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, se sentó un anciano de día, su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego
y fuego ardiente en las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millones de millones le servían, millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora escuchen, dice el versículo 11, yo miraba a causa del sonido de las grandes insolencias que hablaba el cuerno, es decir, el cuerno pequeño. Ese cuerno, dice así, su cuerno fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. También las otras bestias que se le había quitado su dominio, pero se les había prolongado la vida hasta cierto tiempo. Dice el versículo 13, miraba yo en la visión de la noche y vi con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Vino hasta el anciano de día, lo hicieron acercarse delante de él, le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Su reino es uno, que nunca será destruido. Y dice, a mí, Daniel, se me turbó el espíritu hasta lo más hondo de mi ser, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que estaban y le pregunté la verdad acerca de todo aquello. Me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Note, la interpretación está aquí, explicado, aquí mismo viene la respuesta. ¿Quién da la explicación? Dios en su santa palabra. Por eso dice que una de las verdades es su palabra. Dice, el ángel explicó a Daniel, estas 4 grandes bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Pero Daniel dice, versículo 19 del capítulo 7, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. Asimismo, quiso saber acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro del cual habían salido, ante él cual habían caído 3, es decir, salió un cuerno pequeño entre los 10 cuernos y ese cuerno pequeño creció y derrumbó 3 cuernos para ocupar el lugar, ¿verdad? Dice, este mismo cuerno tenía ojos, una boca que hablaba gran insolencia y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de día y se hizo justicia, y los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Ahora le explicó el ángel, la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Los 10 cuernos, le explicó, significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los otros. Muy bien. Dice, y derribará a 3 reyes o reinos. Hablará palabras, ahora este cuerno pequeño que creció, dice, hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados a sus manos hasta tiempo y medio tiempo, pero se sentará el juez, le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todos los cielos sean dados al pueblo de los santos del Altísimo. Bueno, esto es importante. Ahora, este sueño reveló la historia desde los días del profeta Daniel. Las 4 bestias representan 4 reinos, representados por un león. El león representa a Babilonia. Babilonia fue sucedida. Babilonia surge en el año 605 a.C., pero en el año 539 Babilonia es derrotado por los medopersas y surge el imperio medopersa del año 539 hasta el año 331. Ahora surge el representado, Babilonia representado por un león, Medopersia por un oso.
Después del oso surge, notan, un tigre que tenía 4 cabezas y 4 alas. Las alas representan la rapidez de las conquistas. Bueno, las conquistas del gran primer rey que tuvo. ¿Quién fue el primer rey del reino griego? Bueno, el conquistador Alejandro el Grande, Alejandro Magno, que en el año 331, en la batalla de Arbela, derrotó a los medo-persas y surge el imperio griego. En el año 331 antes de Cristo, este imperio ¿por qué el representado por el tigre? ¿Por qué tenía 4 cabezas? Porque a la muerte de Alejandro, el que gobernó ese imperio de los griegos, se quedó entre sus generales, y 4 generales se dividieron el imperio: Casandro, Seleuco, Lisímaco y Ptolomeo. A la postre, entre Ptolomeo y Seleuco fueron los que disputaron en la historia. Ok. Pero después del imperio griego va a surgir otro reino representado como un cuerno pequeño que surge entre los 10 cuernos. Ahora, los 10 cuernos significan reyes. El imperio romano, que se levantó en el año 168 después de la batalla de Pydna, el imperio romano iba a durar más de 6 siglos. Surge en el año 168 a.C. y se posterga hasta la era cristiana, hasta el año 476. En el año 476, increíble, el imperio romano se derrumbó y en su lugar surgieron 10 reinos. Bueno, estos reinos que fundaron Europa fueron los érulos, los vándalos, los ostrogodos, los alamanes, los francos, los visigodos, los lombardos, los anglosajones, los suevos y los burgundios. Estos 10 reinos fundaron las naciones europeas, pero la profecía decía que al surgir ese cuerno pequeño representa a Roma. Roma. En el capítulo 8 se habla del mismo cuerno pequeño, ¿verdad? Capítulo 8 dice en el versículo 13, bueno, voy a leer desde el versículo 9. Dice, bueno, en el versículo 8 del capítulo 8 dice: el macho cabrío creció en gran manera. En este capítulo 8, Dios le vuelve a mostrar a Daniel otra visión en el 3er año del reinado de Belsasar. ¿Qué vio en la visión? Vio un carnero que hería y golpeaba por todos lados. Y luego ese carnero, de repente aparece un macho cabrío que venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Vino hasta el carnero de los 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y al llegar junto al carnero se levantó contra él, lo hirió, le quebró sus 2 cuernos y el carnero no tenía fuerza para hacerle frente, lo derribó. Por tanto, a la tierra lo pisoteó y no hubo quien librara de su poder al carnero. El macho cabrío creció en gran manera, pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. De uno de ellos, así de uno de los 4 vientos, salió un cuerno pequeño al principio. Ese cuerno pequeño creció mucho, dice, hacia el sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Bueno, creció hasta llegar al ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra. Algo interesante. Y las pisoteó. Aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos. Por él fue quitado el continuo. El lugar de su santuario fue echado por tierra. Noten que yo no leí la palabra sacrificio, porque en el texto original, en hebreo, no está la palabra sacrificio. La fue agregada por interpretación de los que interpretan la Biblia, pero en realidad el texto dice que ese cuerno pequeño se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos. Por él, por este poder, por ese cuerno pequeño, dice,
fue quitado el continuo, la continuidad, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Noten, lo que hizo este cuerno pequeño, que representa un poder, un reino, este cuerno pequeño va a atentar en contra de la continuidad y del santuario, echará por tierra. Y a causa, dice, de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo, echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso. Entonces oí hablar, dice, a un santo y a otro de los santos. Preguntó aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados? Él le dijo, hasta 2300 tardes y mañana luego el santuario será purificado. Ahora, dice el versículo 15, aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión, procuraba comprenderla, se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz del hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Es decir, que dio la orden, es en realidad nuestro Señor, que le dijo a Gabriel, enséñale la visión. Vino luego, dije, cerca de donde yo estaba, y al venir me asusté. Me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, que la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, dice, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie y me dijo, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia. El cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. El versículo 23 dice, al fin del reinado de esto, cuando los transgresores lleguen al cono, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigma. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Ahora repasemos. Estas visiones en el capítulo 12 le reveló a Nabucodonosor en la imagen los 4 imperios universales que había de haber en la historia. Son los únicos reinos de carácter universal. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y Roma iba a existir hasta el tiempo del fin, hasta la intervención de la roca que lo hiere los pies y la desmenuza. Esa profecía se le repite a través de bestia. Y la Biblia explica que el mar en tormenta significa en guerras que se iban a levantar. Y luego esas 4 bestias, es lo mismo que se revelan en el capítulo 2. Esas 4 bestias son el león, representa a Babilonia, el oso a Medo-Persia, el tigre no tenía 4 cabezas porque a la muerte de Alejandro el imperio griego se dividió entre 4 de sus generales, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Dice, el versículo 23 del capítulo 8 dice, al fin del reinado de estos. O sea, cuando terminen todas las sucesiones del imperio griego. Hay una interpretación muy importante que mencionan, que dicen que el cuerno pequeño representaba a Antíoco Epífanes. Es una interpretación completamente equivocada para desviarnos, para que no entendamos quién es realmente el cuerno pequeño. No fue Antíoco Epífanes, porque aquí dice el versículo 23 del capítulo 8, al fin del reinado de esto, es decir, cuando terminan toda la serie de los reyes de las dinastías de Casandro, de Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. La dinastía de Seleuco tuvo 28 reyes y el 8º rey fue Antíoco Epífanes. Algunos dan la interpretación que él es el representado, que él es el cuerno equivocada la interpretación, porque la Biblia dice al fin del reinado de estos, cuando se termine todo el reinado de los griegos, va a surgir otro reino, el reino que surge después del reinado de los griegos, después de la batalla de Pina, es el reino que representa a Roma.
Ese cuerno pequeño representa la Roma que surge, mis hermanos, como un imperio representado en la visión de Daniel 2 en las piernas de hierro, hermano, férreo, tremendo. Ese reino iba a durar hasta el tiempo del fin. Ahora, después del reinado de esto, dice, se levantará un rey altivo de rostro entendido en enigma. ¿Quién surge? Bueno, en el año 168 surge el Imperio Romano. Pero cuando el Imperio Romano se derrumbó, Europa, es decir, el Imperio Romano, la Roma de los Césares, perece debido a las invasiones de las tribus germánicas que invadieron a Roma. 3 de estos reinos, de los reinos de las tribus germánicas que atacaron a Roma, a la Roma imperial, 3 fueron destruidos. En el año 494, la Roma imperial derrotó a los érulos. En el año 494, Odoacro, rey de los érulos, fue desterrado de Italia y desaparece ese reino. Luego, después de eso, hubo guerras navales. Los vándalos en guerras navales, en ataques. De ahí viene la palabra vandalismo. ¿De qué? Porque eran guerras que venían y destruían todo. Eso es. De ahí viene quizá la guerra de los vándalos. En el año 534 los vándalos fueron destruidos. Finalmente, el último de ellos, el de los ostrogodos. Los godos fueron derrotados por Belisario, que era el general de Justiniano. Perdón, Justiniano era general del emperador supremo, ¿verdad? Justiniano era el emperador y Belisario era su general. En el año 538 definitivamente desaparecieron los godos, los ostrogodos. Esos son los 3 reinos que derrumbó érulos, vándalos y ostrogodos, 538. De ahí iba a surgir el Imperio Romano, pero Roma iba a tener 2 etapas. Primeramente la Roma imperial, que va del año 168 a.C., surge en la batalla de Pirna y gobierna por 6 siglos. Y en el año 476 la Roma imperial se derrumba. ¿Y qué surge? Surge la Roma eclesiástica. Al caer el Imperio Romano, en el año 330, Constantino, emperador de Roma, transfirió la capital del imperio a Constantinopla para surgir el Imperio Bizantino. Allá en Constantinopla, hoy se llama Estambul, pero se llamaba antes Constantinopla. Entonces, al trasladarse la capital del Imperio Romano a Constantinopla, ¿quién iba a quedar? ¿Quién iba a gobernar? ¿Quién iba a gobernar Roma? Surge una nueva potencia, una potencia tremenda que surgió a la disque conversión de Constantino. Se dice que tuvo una visión, que vio una cruz, etcétera. Puede ser que haya tenido la visión, pero Constantino, hermano, siendo el emperador de Roma, aparentemente se convierte al cristianismo. Y Constantino va a poner la religión cristiana en el año 313. En el edicto de Milán se terminó la persecución, la prohibición de la religión cristiana. Y en el 313 vino libertad. Pero Constantino se pone como el jefe de la iglesia. De golpe y porrazo, el emperador de Roma se convierte en el príncipe de la iglesia y van a ocurrir cosas importantes. Por eso ese cuerno pequeño representa a Roma en sus 2 fases. Primeramente la Roma imperial, que va del 168 a.C. al año 476, en que la Roma imperial se derrumbó, pero en su lugar surgieron los 10 países: alamanes, francos, visigodos, lombardos, anglosajones, suevos y burgundios. Estos 7 reinos, ¿verdad?, son los que fundaron las naciones europeas, porque los 3 que fueron derrumbados, érulos,
vándalos y ostrogodos desaparecen, porque ese cuerno pequeño que surge, ese cuerno pequeño iba a hacer cosas tremendas. Por ejemplo, en el capítulo 8 y en los versículos, del 9 en adelante, dice así, el versículo 9 de capítulo 8 dice: el macho cabrío creció en gran manera, pero cuando estaba en su mayor fuerza, que representa a Grecia, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. De uno de los 4 vientos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. En aquellos tiempos la tierra gloriosa era la tierra de Palestina. Creció, dice, hasta llegar al ejército del cielo. Parte del ejército de las estrellas echó por tierra, las pisoteó. Aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos. Por él fue quitado el continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Este cuerno pequeño iba a atentar contra 2 cosas. Iba a atentar contra el príncipe de los ejércitos, que es Cristo, y además iba a atentar contra su santuario. Hermano, cuando habla la palabra agregada, sacrificio, es una interpretación. El texto dice, quitará el continuo, la continuidad. ¿Qué es el continuo? ¿Qué es la continuidad? Bueno, hermano, cuando Cristo murió, Primera de Timoteo, si lo buscamos, hermano, vamos a ver lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 2 y el versículo 5. Voy a leer este pasaje porque es muy importante. Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 5. Aquí está, dice el versículo 5. Aquí está. Dice, pues hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno, un solo Dios. ¿Y qué más? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay otro. Como dijo Pedro, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos que no sea Jesucristo. El único mediador es nuestro Señor Jesucristo. Este poder, este cuerno pequeño, ya dije al principio, que representa a la Roma primero imperial, pero después del año 476 iba a surgir el mismo cuerno, esa es la misma Roma, pero ahora ya no la Roma imperial, sino la Roma eclesiástica. En tiempo de Constantino se cumplió en la historia la profecía. Este cuerno que representa ahora la Roma eclesiástica, que heredó el territorio, heredó de la Roma de los César, heredó su poder, su gobierno, y se establece. Por supuesto, cuando Constantino trasladó la ciudad de Roma, de la capital del imperio de Roma, a Constantinopla, ¿quién gobernaba? ¿Quién quedó al frente? Ahí surge la iglesia eclesiástica de Roma. ¿Qué iba a hacer? Según la profecía, iba a atentar contra la verdad, iba a pisotear. En el capítulo 7 de Daniel dice que el versículo 25 especialmente dice, aquí está, Daniel capítulo 7 versículo 25 dice, voy a leer desde el versículo 3. Miraba yo en la visión de la noche y vi como en las nubes del cielo venía como hijo de hombre, hasta vieron al anciano de día y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Dice el versículo 16, me acerqué a uno de los que allí estaban y le pregunté la verdad acerca de todo aquello. Me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. La interpretación es de Dios, está aquí. Dice el versículo 17, las 4 grandes bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra, que representan Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, cuando en el año 476 Roma se derrumbó, quedaron 10 reinos. 3 de esos reinos, cuando surge otro cuerno pequeño,
va a derrumbar 3, ya les expliqué. Érulos, vándalos y ostrogodos fueron destruidos y solo quedaron 7 reinos en los cuales se encastilló este cuerno pequeño. Ahora, ese cuerno pequeño, según el versículo 21 del capítulo 7, dice: veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Bueno, fíjense, sigue explicando en el versículo 23: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes o reinos, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y derribará a 3 reyes. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Se repite en el capítulo 8, versículo 11, lo mismo. Dice el versículo 11: aún este cuerno pequeño se engrandeció. Bueno, voy a leer desde el versículo 9. Bueno, desde el 8 dice: el macho cabrío creció. Ese macho cabrío representa a Grecia, pero cuando estaba en su mayor fuerza, que el gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. De uno de ellos, de uno de los vientos, salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Creció hasta llegar al ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra, les pisoteó. Este cuerno pequeño representa a Roma, la Roma de los César. Ahora nota, dice el versículo 11: aún se engrandeció hasta el príncipe de los ejércitos. ¿Quiénes clavaron a Jesús? ¿Quiénes lo crucificaron? Eran soldados romanos. Cristo es el príncipe de los ejércitos. Por él fue quitado el continuo. Por este poder fue quitado el continuo. ¿Qué es el continuo? Ahora, ya leímos primera de Timoteo 2:5, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Este poder que representa ya no a la Roma de los César, sino a la Roma eclesiástica, cometió una gran herejía. Quitó a Cristo como mediador y convirtió en mediadores a los sacerdotes en un dogma que ellos llaman el sacramento de la absolución. ¿Qué es el sacramento de la absolución? Que el sacerdote tiene la autoridad de perdonar y limpiar de pecado. Que un pecador viene y yo te absuelvo, y por ese decreto todos sus pecados son quitados. Hermano, esa es una de las herejías más grandes que puedan presentarse en la religión. El único que puede limpiar los pecados es Dios. Nadie, ningún ser humano puede limpiar a otro de sus pecados. Entonces, en vano murió Cristo. La sangre de Cristo es la única que nos limpia de todo pecado y de toda maldad, y no el decreto de alguien que diga: yo te limpio de pecado. Ahora, ese atentado es en contra de Cristo. ¿Dónde está Cristo hoy? Cuando a Cristo ascendió, ¿a dónde fue? El libro de los Hebreos dice que cuando Él ascendió a los cielos, ascendió para ser nuestro abogado, nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Allá intercede por nosotros. Él alguna vez ha dejado de interceder, alguna vez ha dejado Él de recibir nuestras oraciones, o ha tomado un receso. Desde que Él ascendió hasta hoy, Él permanece en los cielos como nuestro abogado. San Juan dice en su primera epístola, capítulo 2, versículo 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que Cristo es nuestro abogado, es nuestro defensor. Ahora note que en la profecía hay un juicio durante el periodo de que este poder esto de la Roma eclesiástica gobierna, y que va a hablar palabras contra el Altísimo. ¿Qué palabras? Voy a mencionar, hay muchos puntos, pero yo les voy a mencionar en primer lugar, escuchen,
Aquí en un libro que escribí hace mucho tiempo, dice que estaba dicho por varias profecías. Por ejemplo, San Pablo, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, dice que no vendrá Cristo hasta que no suceda una gran apostasía. ¿En qué consistiría esa apostasía? Se levantará alguien que pretendería ser igual a Dios. Ok. San Juan lo vio desde el principio en la tercera epístola, capítulo, el versículo 9 y 10, había ya un diótrefe que quería tener el primado en la iglesia. Inventaron que Cristo puso a Pedro como el primado de la iglesia. Yo he leído la Biblia muchísimas veces y yo no encuentro en la Biblia ningún pasaje que revele que Pedro era el jefe de la iglesia. Jamás lo fue. No es cierto. Y el mismo Pedro dice que la piedra, esa piedra que hiere a la imagen, no es Pedro, no es la iglesia. Esa piedra representa a Cristo. El mismo Pedro en su sermón dijo: no hay otro nombre dado a los hombres que podamos ser salvos. Él es la piedra que vosotros los edificadores han desechado. Y en su primera epístola habla que la roca es Cristo. Él es el único Salvador. Ahora, este poder hace a un lado a Cristo como mediador y pone como mediador a un hombre pecador. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. La Biblia dice claramente, lo dijo Salomón en su discurso, cuando dedicó el templo, le dijo: no hay hombre que no peque. ¿Cómo un pecador puede limpiar a otro de pecado? Hermano, el único que puede limpiarnos del pecado es Cristo Jesús. A Él. Es una mala interpretación, es una herejía grande poner a un hombre como mediador. De esa manera, el oficio de Cristo como abogado en el santuario celestial, en el santuario no hecho de mano, porque el santuario terrenal era figura del verdadero, hermano. Aquí hay algo tremendo para la profecía, mis hermanos. Ahora, déjenme mencionar. Se deja a Cristo como mediador, se quita la continuidad, quitaría la continuidad. No sacrificio, no tiene que ver nada. Cuando Cristo murió, los sacrificios allí terminaron. Ok, la ley de Dios fue adulterada, intentaría abrogar la ley. La Biblia dice que no se debe cambiar nada. Voy a leer varios pasajes en esto. Primero en capítulo 4 de Deuteronomio. Vamos a ver qué dice el capítulo 4 de Deuteronomio. Capítulo 4, versículo 3. Vamos a ver. Aquí está. Aquí lo tengo. Dice el versículo 2. Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra, ni disminuiréis de ella. Voy a repetir el texto. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová. Ahora vamos a leer en el libro de los Proverbios. ¿Qué dice el libro de los Proverbios? Aquí viene el libro de los Proverbios. Vamos a buscar el libro de los Proverbios. Aquí viene después de los Salmos. Aquí está Proverbios capítulo 30, el versículo 6. Aquí sí es el 6. Capítulo 30, versículo 6. Aquí está. Dice el versículo 6. No añadas a sus palabras para que no te reprendan ni seas hallado mentiroso. Ahora, en Eclesiastés 3:14 también se menciona algo importante. Aquí está, después de Proverbios viene Eclesiastés capítulo 3 y versículo 14. Dice: sé que todo lo que Dios hace es perpetuo. ¿Qué significa perpetuo? Es para siempre. Nada hay que añadir y nada hay que quitar. Dios lo hace para que los hombres teman delante de Él. Ahora, nuestro mismo Señor Jesucristo, en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, Él dijo palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 5:17. Dice: no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido para abolir, sino a cumplir. Porque de cierto digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde pasará de la ley
hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y que enseñe a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumple y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Muy bien. Ahora escúchenme, ¿no? Roma, no la imperial, Roma eclesiástica, echó por tierra la verdad. Primero derrumbó a Cristo como mediador y puso como mediador a un hombre para, según ellos, el sacramento de la absolución, limpiar de pecados. Nadie puede limpiar los pecados, solo Cristo. Ahora, la ley de Dios es que adulterada. Se suprime el segundo mandamiento. ¿Qué ordena el segundo mandamiento? Adorar imágenes, adorar cosas materiales. No levantarás, no adorarás imágenes. Lo quitó. Pero para suplir ese mandamiento que desterró, segundo mandamiento de la ley de Dios, lo quitó. Para poder tener el culto de las imágenes. Ahora, él dividió el 10º mandamiento en 2 para sustituir el mandamiento que quitó. Dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Lo puso como mandamiento 9. Y 10º, no desearás los bienes de tu prójimo. Ahora también, y pretenden haber cambiado la solemnidad del sábado y poner en su lugar el domingo. Ahora, notan esta cita del Catecismo del Santo Concilio de Trento para los párrocos, página 260 y 261, por el padre Francisco Agustín Zorita. Dice, pero la Iglesia de Dios tuvo por acertado trasladar el culto y la servida del sábado al domingo. Quiere decir que están sobre Cristo. Cristo dijo, no he venido a abrogar la ley, ni una jota, ni un tilde será de la ley, pero esta institución pretende adulterar la ley, cambiar la ley de Dios. ¿Quién le dio esa autoridad? Hermano, el único que podría cambiar su ley es Dios. La ley de Dios sigue intacta. El 4º mandamiento dice, guardarás el sábado. Y a propósito, el primero que transfirió, el primero que dio una ley dominical fue Constantino, el emperador de Roma. El 7 de marzo del año 321, él puso una ley que los burócratas respetaran el venerable día del sol. Constantino era un adorador del sol en el culto del mitraísmo y él pone por ley y lo llama venerable día del sol. Por eso todavía en inglés el primer día de la semana se llama Sunday, que significa día de domingo. Hermano, el día verdadero que Dios estableció desde la creación hasta nuestros días nunca se ha transferido, hermano. Ese es el mandamiento de hombre. En el capítulo 15 del Evangelio de San Mateo, nuestro Señor Jesucristo condenó los mandamientos de los hombres. Y él dijo, les dijo a los judíos, en vano, versículo Mateo 15, 9, en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre, ¿verdad? Mandamientos de hombre. Y luego en el versículo 13 agregó, él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Amigos, con honestidad y sinceridad les digo, la observancia dominical que muy pronto será establecida por ley, por obligación, hermanos, cuando la iglesia y el Estado se unen, es para mal. Es para usar el poder civil a favor de la iglesia. Hermano, pronto va a venir una ley dominical. Está predicho que lo impondrán ¿a qué? A la fuerza. ¿Pero qué es la observancia dominical? Bueno, el cardenal Jaime Gilman escribió que la observancia dominical es un signo, es una señal de la autoridad de Roma. En su libro La fe de nuestros padres, Jaime Gilman escribió, dice, podéis leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontraréis un solo texto que diga que debemos de guardar el domingo. Entonces, ¿por qué guardamos el domingo, hermano? Porque es una ley que ellos establecen. Ellos pretenderían cambiar. Hermanos, la ley de Dios no ha sido cambiada. Por eso existe hasta ahora, desde la creación hasta nuestros días.
Siempre ha habido un pueblo que guarda el séptimo día. Es más, en español, el séptimo día de la semana no se llama como en inglés Saturday, día de Saturno. En español se llama el séptimo día, sábado. Vea usted su calendario, un calendario en español, y vea qué título tiene el séptimo día. Dice sábado. Ese es el día que Dios estableció. Amigos, este poder intentaría cambiar los tiempos y la ley. En cuanto a lo que también haría, que perseguiría a los santos del Altísimo. Hermano, cuando la Roma eclesiástica se estableció en el año 538, de ahí en adelante, varios textos de la Biblia nos indican cómo esta Roma eclesiástica intentaría cambiar los tiempos y la ley. En Apocalipsis 12:6, en símbolo, dice, la mujer representa a la iglesia. Dice, la mujer huiría al desierto, donde sería mantenida 1600 días. Pero el versículo 14 explica la expresión que está en Daniel, tiempo y la mitad de un tiempo, que es lo mismo que 1260 días. En el capítulo 11, versículo 1 y 2 y versículo 3, se habla de 1260 días o años. En Apocalipsis 13:5 dice que la autoridad. Ahora recuerden que la profecía dice, se fortalecerá, mas no con fuerza suya. En Apocalipsis 13:5 dice que el dragón le dio esa autoridad. ¿Quién es el dragón? El dragón es Satanás, su símbolo de Satanás. Hermano, la iglesia de Dios, los santos de Dios serían perseguidos. Lean la historia. ¿Y quién fue el que estableció un decreto malvado y perverso que destruyó, que mató? Los eruditos calculan que en el famoso periodo de la Santa Inquisición, ¿cómo le pueden llamar? Santa, a un tribunal que asesinó, que mató, que destrozó. Los eruditos piensan que más de 50 millones de cristianos fueron atormentados y fueron muertos por ese horrible y espantoso decreto llamado el Santo Oficio, la Santa Inquisición. Miren qué santo, para matar y destruir. Amigo, cuando este poder vuelva, porque según la profecía, este poder en el tiempo del fin cobrará autoridad por un periodo corto. Será cuando los días de Hitler, cuando bailaba de gozo, cuando las tropas de Hitler habían conquistado toda Europa. ¿Cuánto tiempo le duró a Hitler? Segunda Guerra Mundial, que es un cumplimiento de la profecía, cuando Dios dijo en la interpretación en Daniel 2 que se dividirían y nunca más se iban a unificar en un solo reino, no más hasta la venida. El reino que se ve establecer es el reino de Jesucristo, no de la iglesia, no de Roma imperial, no de Roma eclesiástica. El reino la roca que golpea la imagen en los pies, no es la iglesia. No es la iglesia. La roca es el retorno de Cristo a la tierra que vendrá para establecer su reino. Amigo, es extra lo que yo he explicado. Yo sé que es demasiado lo que he explicado. Hay que conocer historia, pero es la mera verdad. Hubo 4 reinos universales: Babilonia, Medo-Persio, Grecia y Roma. Y la Roma tiene 2 fases. La Roma de los Césares, que duró desde el año 168 hasta el año 476, en que la Roma de los Césares se derrumbó. ¿Y qué quedaron? 10 reinos. Eros, los vándalos, los ostrogodos, visigodos, los etcétera, etcétera. Los 10 reinos que fundaron las naciones europeas. 3 de esos reinos fueron destruidos: los eros, los vándalos y los ostrogodos. Y en su lugar ya nadie se opuso. En el año 538 los godos fueron derrotados. No quedó nadie que defendiera y se establece lo que se conoce como la Roma eclesiástica, que iba durante 1260 años, que van del año 538. Recuerden, la Biblia dice en Ezequiel 4:6, día por año te lo he dado. En Ezequiel 14:34 dice día por año. Los eruditos saben que la profecía un día equivale a un año. Los 1260 años que la iglesia iba a ser perseguida van del año 538
al año 1798. Ay, hermano, es increíble. ¿Quién le dio la autoridad a la Roma eclesiástica? ¿Saben quién fue? Fue Francia. En el año 508, Clodoveo, rey de los francos, apoyó a Roma para que se levantara como una gran institución. Pero ¿quién la derrumbó? La misma Francia, porque fueron las tropas francesas, el general Berthier, el general Hale, entraron en Roma y llevaron prisionero a Pío VI y se acabó el imperio de los papas, que según la profecía esa herida que recibió de cuchillo sería restaurada y se está restaurando, al grado que en Apocalipsis capítulo 13 versículo 8 dice: toda la tierra la adorará, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Amigos que me escuchan, amigos que están ahí, es maravilloso entrar al terreno de la profecía. Y recuerden que sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Es hermoso seguir a los profetas, pero también es importante obedecer los mandamientos de la ley de Dios. La ley de Dios es eterna, jamás será cambiada. Dios dijo: no se añadirá nada, no se quitará nada. Los mandamientos están estables, ahí están. Viene el día en que todo el mundo encontrará. Alguien predijo que en estos días el arca que está escondida en algunas de las muchas cuevas que hay en Jerusalén, está escondida el arca del santuario judío, donde están las dos tablas que Dios mismo con su dedo escribió los 10 mandamientos. Recuerden, hermanos, que la verdad es Cristo Jesús. Él es la verdad. La verdad está en su palabra. Por eso dice: santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Aquí está la verdad. Estudiar la Biblia, no buscar las interpretaciones humanas, sino la misma interpretación. Recuerden, la Biblia es su propio intérprete. Y quiero leer las palabras del apóstol San Pedro en su primera epístola. Dice el capítulo 1 de la segunda de San Pedro, capítulo 1, versículo 20. Pero ante todo dice: entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No, la Biblia tiene su propia interpretación. Dios nos dio la interpretación. Aquellos que tratan de explicar la Biblia según sus propias ideas no tienen la verdad de Dios. Y quiero decirles una vez más: aquellos que interpretan que el cuerno pequeño representa a Antíoco Epífanes están equivocados, porque el imperio romano surgió después de los reinos griegos. Dice Daniel 8:23: al fin del reinado de estos, o sea, al fin de los reinados griegos, se levantará un rey entendido en enigma. Fue, hermanos, la Roma imperial cayó en el año 476 y surge la Roma eclesiástica, que se hizo dueña de Europa, se hizo dueña de todos los reinos, hasta que en el año de 1798 Napoleón vino y se llevó prisionero al obispo de Roma y se acabó el imperio que había en Europa. Hay mucho que decir, amigos, pero la verdad es clara: es esta institución la que dice que transfirió la verdad del sábado, la observancia al domingo. Intentaría cambiar los tiempos, tiene que ver con el sábado, porque es parte del tiempo. Ahí se cumple la profecía. Intentará cambiar los tiempos y la ley. El segundo mandamiento de la ley de Dios lo quitó. El segundo mandamiento prohíbe adorar imágenes para poder establecer el culto de las imágenes. Y, hermanos, es clara la verdad. El Señor Jesucristo dijo: conoceréis la verdad. San Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? De falsas interpretaciones. Hermano, la verdad de Dios es clara en la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a entender siempre lo que Dios nos reveló. Y recuerden, las profecías Dios las interpreta, no el hombre. La interpretación es de Dios. La Biblia se explica por sí sola. Que Dios nos dé su Santo Espíritu, que nos ayude a entender. Terminemos con una palabra de oración. Padre eterno que estás en los cielos, Señor, somos
hombres mortales que nos equivocamos constantemente. Te pedimos que tú nos perdones. Por sobre todas las cosas te pedimos que nos des tu Santo Espíritu. ¿Para qué? Para entender la santa palabra, para entender tu verdad escrita en tu santo libro. Bendícenos y ayúdanos a obedecer tus mandamientos, no los mandamientos de los hombres. Que tu verdad clara pueda ser entendida cabalmente por nosotros. Y ayúdanos a obedecer tu verdad. Te lo pedimos en el nombre y en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios la bendiga y hasta la próxima. Un cordial